sientes que tu mente te juega malas pasadas normalmente, que te olvidas de lo que ibas a decir en una reunión de trabajo cuando todo el mundo te está mirando, o te susurra y sientes ese síndrome del impostor bastante fuerte en una entrevista de trabajo. ¿Es tu mente tu mejor amiga o tu peor enemiga? ¿Se puede hacer algo contra esos pensamientos saboteadores que tanto nos fustigan? ¿Se puede hacer algo cuando el estrés no nos deja respirar? Hoy vamos a aprender que el lenguaje corporal, nuestra postura, influye en nuestra confianza. Hoy vamos a dejar de decir ese mensaje tan recurrente del soy un desastre y lo vamos a cambiar por un yo puedo con esto. Hoy vamos a aprender herramientas y métodos como el tono sexy o la voz del pato Donald, que ya veremos para qué sirven. Hoy vamos a conocer a alguien excepcional, alguien que es capaz de memorizar, iba a decir recordar, pero es memorizar 280 números binarios, ahora me dirá él, en tan solo 50 segundos. Hoy vamos a conocer y os voy a presentar a Víctor Rodrigo. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. Y nosotros de que, bueno, yo particularmente, porque además es un tema que me encanta, de que estés aquí en Eurinova Play, bienvenido. Te voy a preguntar primero cómo estás. Pues ilusionado. La verdad es que estoy muy contento, o sea, es una oportunidad pues también entre desafiante y emocionante, ¿no? Desafiado pues por tener algo que aportar y poder daros algo de valor y que os pueda servir. E ilusionado pues porque esto es divertidísimo. Es súper chulo ya. Hombre, ya unas risas ya nos hemos echado. Antes de meternos de lleno, quiero que te conozcan un poquito más. Yo lo voy a ir leyendo porque eres campeón mundial de Speed Memory. Ahora nos dirás un poco lo que es. Y tienes varios récords de memorización. Sí. No sé si nos quieres o nos puedes decir Claro. alguno. Bueno, tengo un récord del mundo que es en el récord de la prueba de matrices. Matrices son como unas cuadrículas muy grandes, divididas en cuadritos pequeños, y tenemos 50 segundos para memorizar 12 y ya el tamaño lo elegimos nosotros. Entonces, para que te hagas una idea, pues fue como memorizar lo que has dicho, ¿no? 280 números binarios en 50 segundos. Es que te haría una prueba, pero no he venido con... Y son solo números, ¿no? A lo mejor un texto. En Speed Memory nosotros competimos con números binarios y decimales, o sea, de ceros y unos, o números del 0 al 9. Figuras de colores y esta prueba de matrices. No tenemos pruebas de lenguaje porque hay muchos competidores de diferentes países. Entonces el nativo tendría ciertas ventajas con respecto a otro, incluso aunque cada uno compitiera en su propio idioma, hay palabras que en un idioma o en otro pues resultan más sencillas o más difíciles de memorizar. Entonces, como lo más neutro son estos números y figuras de colores y las matrices. Bueno, igualmente con los números, un número de teléfono me cuesta, o sea, ya Claro. 280. Bueno, en una de las pruebas nosotros memorizamos, somos como velocistas. Digamos que si lo comparamos con el atletismo, hay memoria de fondo, que son los competidores que hacen pruebas más largas, pues de 5, 10, 15 minutos, 30, incluso una hora, y nosotros tenemos pruebas de 1 segundo y 4 segundos. La prueba más larga es la de matrices, de 50 segundos, pero las otras son muchísimo más cortas. O sea, es como el sprint, ¿no? De 100 Velocistas, metros. claro. Sí. ¿Y alguna vez lo has usado para el oculista? En plan de, bueno, no tanto, ¿no? Por ahora no, porque veo bien, Está. pero llegará el momento. Que a lo mejor en la prueba, ¿no? Del carnet. No, vamos a Llegará ver. el momento que mientras voy buscando el sitio para sentarme, pues me toque memorizarlos todos, porque no veré ninguno, claro. Bueno, fuera ya de bromas, me encanta porque te has dedicado a ayudar a liberar el potencial de las mentes de la gente. Quiero que me ayudes con la mía porque, madre mía. Y al rendimiento, no a mejorar el rendimiento mental. Eres graduado en psicología, te has formado en programación neurolingüística y coaching, y además pues has fundado el arte de estudiar. No sé si me olvido de alguna cosa así tal, bueno, algo de preparación. Se me suele olvidar a mí. Pues Sí, con la memoria, sí, ¿no? porque voy Pero apuntándome a muchas formaciones.
Entonces siempre me Bueno, dejo algo claro, dar. es que esto además Sí, es un sí. constante aprendizaje. Además siempre piensas que nunca es suficiente, que quieres aprender un poquito más. Dices, pues mira, ahora parece que no sepa nada de la mente. Dice, no puede ser. Hay que seguir, Porque llevo hay, mucho tiempo, pero siempre tienes esa sensación de que cuanto más profundizas ves pues todo lo que puedes que no sabes abarcar. tanto. Claro. Es que ocurre. Aparte que hay que seguir evolucionando y creciendo. De todas formas, tú compartes tu conocimiento, bueno, pues como en sitios y plataformas como este, en Eurenova Play, pero también en charlas TEDx y, bueno, en programas de radio, televisión. Es algo que nos encanta bueno, a mí particularmente me fascina muchísimo lo que ha impactado bueno, pues tu sapiencia en las personas. Eso Muchas gracias. es un honor tenerte aquí, Rodrigo. Y a vosotros os digo que bienvenidos a Eurenova Play. Atentos. Antes de empezarte a hacer todas las preguntas que te voy a hacer, os digo a vosotros que si tenéis alguna pregunta, que preguntar es la mejor forma de aprender y de crecer, que la hagáis, que la escribáis en la caja de comentarios, que la leeremos, la responderemos y si es suficientemente interesante, pues hacemos otro podcast para abarcar bien ese tema y volvemos a traer a Víctor con nosotros. Yo me vuelvo a venir. Tú te vuelves a venir, por supuesto, te vuelves a venir. ¿De dónde te viene esta pasión por la memorización? ¿Cuándo surge? Pues surge un poco por accidente. Yo empecé en 2013. Entonces, bueno, quería hacer muchas cosas. Bueno, eso es la historia de mi vida, siempre quería hacer muchas cosas. Pero también me gusta mucho el ocio y el tiempo libre, entonces quería aprender a compaginarlo. Y sabía que existían este tipo de técnicas, sabía que había gente que leía súper rápido y muy eficientemente. Yo leía fatal y lento. Había gente que tenía técnicas de estudio pues, para memorizar de una forma mucho más eficiente, técnicas de memoria. Y conocía las competiciones, pero tampoco me habían llamado la atención. Entonces empecé a formarme, primero por mi cuenta, pues leyendo libros, buscando información, y después asistí a uno de los cursos que impartía en ese momento el campeón del mundo, y ahí conocí de verdad lo que era el entrenamiento de la competición, porque era una parte del curso. En principio, pues sin un interés aparente para mí. Hasta que empecé a entrenar, a jugar, y resultó que se me empezaba a dar bien. Realmente de inicio no, porque siempre se hace pues, un test de medición pues, para ver más o menos el punto de partida y mi test medio, o sea, mi nota, estaba en la media baja que hacía la gente, pero baja, baja. No diga, no, en la media baja, pero alta. No, no, no. O sea, muy mal test. Suspension, para que... Sí, Raspaillo. sí, te aprobaban por lástima. Pero es verdad que es algo que me empezó a gustar, me pareció interesante y vi que tuve una evolución bastante rápida con los entrenamientos y me vi obligado a competir. Me obligaron, o sea, el entorno me obligó a competir. Yo no quería competir, odiaba ser el centro de atención, que me estuvieran mirando, me ponía súper nervioso, me atacaba. Entonces, claro, digo, es impensable cómo voy a acabar yo compitiendo. Pues al final me dejé llevar un poco por esas presiones externas con buena intención y hice mi primera competición en junio de 2013. Llevaría entrenando 5 o 6 meses, más o menos. Era una competición amateur. Y ahí rompí el hielo. Y te gustó, te enganchó. Me enganchó. Antes de empezar, bueno, la mente que todos tenemos aparecía por ahí a saludar y me decía, ¿qué haces aquí? No, Vete, sí. no sigas, vete para casa, vas a hacer el ridículo, la vas a liar. Además era como el claro favorito para ganar la competición. Éramos todos amateur, no habíamos competido nunca ninguno y más o menos pues conocíamos las puntuaciones que cada uno hace en casa, pero claro, no es lo mismo en casa, en tu cuarto, en tu zona de confort, en silencio, que una competición. Y mi mente pues estaba jugándome las malas pasadas que nos ha jugado a todos en algún momento de nuestra vida o en muchos. Es más, recuerdo con una anécdota que me encanta, que vino la que era subcampeona del mundo. Y me dice, uy, Víctor, es una maravilla. Te estoy viendo sentado antes de competir. Estás súper concentrado, súper tranquilo. Es increíble. Es como si llevaras compitiendo años. Esto se te va a dar genial. Y le digo, no, no, no. No lo estás entendiendo. Mira debajo de la mesa. Y claro, yo estaba por encima de la mesa igual muy tranquilo y debajo de mis piernas así. Y me dice, ah, pues sí que estoy nervioso. Y digo, me va a dar un infarto. Digo, creo que me va a dar algo.
Y ese fue mi primera competición. Bueno, pero bien, ni tan mal. O sea, superaste, saliste de tu zona de confort, Sí, lo sí. conseguiste. Es Pudiste... más, perdona que te No, no, interrumpa, no, la, por la favor. primera prueba es en números decimales en un segundo. Entonces, claro, imagina el nivel de atención, de concentración que necesitas para una prueba tan explosiva. En una prueba de 60 minutos te puedes desconcentrar, no pasa nada, puedes volver a traer el foco y lo puedes hacer incluso varias veces. Y no se va a notar tanto el rendimiento, pero una prueba de un segundo, Un segundo, pues es que en un segundo claro, no me ha dado tiempo sí, ni... un micro despiste de 0,1 hace que ya no llegues a la No cantidad. puedes pestañear. No, O no, sea, no, lo, es... lo, lo pierdes, literal, Sí, 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 lo no, pierdes, literal. Lo literal, digo lo en plan que pierdes. no puedes pestañear en ese Sí, segundo. pues el primer intento de la primera prueba era mi peor prueba, Bien. por añadir un poco más de emoción a la La que peor competición. se te daba. Sí. Entonces, nada, pues el presentador, el speaker, te da el tiempo de salir y dice, venga, todos los competidores al mismo tiempo. 3, 2, 1, go. Y tienes que darle pues con el ratón al programa y el software te lanza los números. Pues me temblaba tanto el pulso, tanto la mano, que era incapaz de acertar dentro del propio botón. O sea, se me iba el puntero y yo, claro, yo pensaba, digo, pues si no le puedes dar al botón, ¿qué vas a memorizar? Y evidentemente el primer intento fue muy nulo porque salió, no sé ni qué, no vi ni un solo dígito. Y ahí es cuando tuve uno de los aprendizajes, ¿no? Dije, mira, si no te quieres estar aquí, levántate y vete. No te está obligando nadie. Levántate, te vas y ya está, te quedas fuera, ves, haces de espectador y ves al resto y que disfruten. Si te quedas, disfrútalo. Claro. Ujú. Has venido porque algo te gusta y algo quieres disfrutar aunque sea duro, ¿no? Entonces, busca la forma. Olvídate, y ahí es cuando entendí un poco, olvídate un poco del resultado, que claro, es difícil de llevar a la práctica. Y empecé a centrarme en simplemente la prueba. Digo, mira, la voy a disfrutar y ya está. Y el siguiente intento lo metí. Ahí fue, pusiste el foco. Cambié el foco, claro. Cambié el lenguaje que me estaba dando a mí mismo, cambié el foco, que es en lo que me estaba enfocando en ese caso, lo que estaba atendiendo. Y fue como un poco por arte de magia. Empecé a disfrutar. Empecé a reírme de los fallos, porque claro, en esas competiciones también hay muchos intentos nulos que cometes fallos. Pues empecé a disfrutar los fallos, que es algo un poco incoherente, ¿no? Para lo que nos han enseñado. Y acabé ganando la competición. Es Ole. más, batí mi récord personal. O sea, hice más puntuación en competición que lo que había hecho en casa la semana anterior. Muy bien. Y eso te dijo, ya te acabo de enganchar. Claro, dije, ahora cómo dejo yo esto de lado. Ahora esto hay que Sí. seguir. Y 3 meses después, pues fui al primer mundial. Dios, ya tan... O sea, de amateur al mundial. Pues nada, ni tan mal, ¿no? O sea, tenemos aquí a un... Vale, pues vamos a aprender de ti porque lo que hiciste fue controlar, ya no sé cómo decirlo ni llamarlo, pero bueno, el poder de los pensamientos, lo controlaste. A mí me gustaría saber qué significa para ti realmente el poder de los pensamientos, cómo lo aplicas en tu vida y cómo de alguna forma te ha ayudado, pues por ejemplo, a superar tus propios retos personales como el que nos acabas de decir. O sea, cómo, pero ya con conciencia. En ese primer momento fue como, venga, disfruta, pero ahora ya que sabes, Claro. Ahí cuéntanos. fue, sí que es verdad que en ese momento fue un poco de supervivencia, de buscar la forma de salir del De esa, paso de esa de la situación. mejor forma posible. Digo, ¿es aquí o me voy a una camilla al hospital del infarto que me va a dar? Entonces fui, en la siguiente competición tampoco lo había aprendido, Suele pasar. sí, pero sí es cierto que ahí ya me fijé en otros competidores, porque en el Mundial sí que habían, o sea, evidentemente pues el resto ya había competido en otras competiciones, tenía un nivel de competición muy bueno y dije, no puede ser que yo esté aquí al borde del colapso y ellos pues lo estén llevando bastante mejor. Evidentemente siempre estás nervioso, pero en cierto margen. Y ahí es cuando me planteé aprender de esto. Dije, esto se puede entrenar. Evidentemente, seguro que podemos entrenar, pues al igual que trabajo mi velocidad para las pruebas o mi capacidad de retentiva, la psicología o la preparación psicológica se tiene que poder trabajar y es cuando empecé a formarme y a interesarme por ello. Y hacerlo por lo que tú dices, de una forma más consciente. El poder de los pensamientos al final lo es todo, porque la mente tiene un poder creador muy grande, tanto para bien o tanto para mal. ¿Por qué? Porque si imaginamos que estamos ante cierto evento, nuestro cuerpo tiene un reflejo, ¿no? Crea unas respuestas.
Y dices, pues no puede ser. Si yo mi entrevista de trabajo es la semana que viene, me lo estoy imaginando ahora porque tengo un nudo en el estómago, si estoy en casa, si estoy a salvo, ¿no? Entonces eso lo crea la mente. ¿Qué problema encontramos? Que estamos acostumbrados a que la mente funcione de un modo automático. Ponemos el piloto automático y que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y no ejercemos ningún control sobre ella. Entonces aquí, en este tipo de trabajo o de disciplinas, entra el quitar el piloto automático para empezar a tomar el control, coger los mandos de la nave y empezar a manejarla y decir, quiero ir hacia allí. Pues entonces ya giras y vas hacia allí. E intentas aprender a controlar eso. Pero también hay que aprender las bases y que esa fuerza bruta de concéntrate en dormir, pues a veces no funciona. Claro, no, hay que ser, bueno, ahora nos lo explicarás así mejor, pero como ser consciente de, vale, y esto, incluso cuestionarte, ¿no? A ti mismo, bueno, esto porque tal, ir un poquito para atrás, distanciarte. Ah, vale, es que tengo el foco en esto que no, tal, ¿no? Un Es que eso poco. que acabas de comentar es la esencia de todo. Es muy difícil, ¿eh? Es complejo. Pero no es que sea difícil per se, porque la técnica sea difícil. Es difícil porque llevamos, si tenemos 35 años, 40, 45, llevamos 45 años haciéndolo de forma opuesta. Eso es lo que hace que sea difícil. Que no nos lo han enseñado desde pequeños y ese automatismo, pues lo tenemos como muy arraigado y nos cuesta mucho sacarnos de ahí. Y lo que nos cuesta, tendemos a ir por el camino más facilito. Sí, que suele ser luego el que tenga consecuencias más difíciles. Sí, sí. Sí, además se lee mucho por ahí que hoy en día pues hay mucho estoicismo, que a mí personalmente me encanta, pero sí que es verdad que dice, no, caminos fáciles, vida difícil, ¿no? Camino difícil, al final tienes una vida fácil. ¿Por qué? Porque has emprendido el camino de, pues, del autoconocimiento, del trabajo uno mismo, de trabajar X tareas que son bastante más complejas y más duras o más sufridas que el simplemente pues subirte en la marea y dejarte llevar. Claro. Es ver un poco más que no es la respuesta, es El resultado, el ¿no? resultado no tan inmediato, sino verlo a un Claro, medio largo plazo y ser sí. capaz de posponer esa recompensa, la palabra que estaba buscando. Exacto, además hay muchos estudios en psicología que hablan o sea, de la relación que tiene el éxito en general con la capacidad de posponer una recompensa. Efectivamente. Sí, hay un estudio que me parece súper bonito y súper interesante, que era el estudio de Marshmallow, que es como la nubecita esta de Sí, dulce, ¿no? la nube. Sí, y le daban, te cogían un grupo de niños y le ponían uno delante. Y le decían, si no te lo comes, después te daré más. Pero si te lo comes, nada, que ya no tendrás más, pero que si te lo quieres comer, pues no hay ningún problema, ¿no? Y se iban y los dejaban solos. Y veías a los niños, como estaba grabado, y estaban ahí diciendo, ¿me lo como? Claro, si no me lo como, luego igual tengo 5. Pero yo es que he visto hay muchos vídeos de esos Sí. y casi todo es como se lo come. Pero porque es lo que, a nivel cerebral, es lo más fácil. Claro, lo inmediato, es que lo quiero ahora y Claro. no somos capaces de... Dopamina, Total, la quiero ya. absolutamente. Claro. Antes de, bueno, hemos hecho una súper mega Sí. presentación de todo lo que vamos a hablar y para irnos metiendo, quiero que nos unas todo lo que nos has dicho Ujú. y nos cuentes esa historia de los hermanos Wright que a mí me comentaste que me pareció súper chula para introducirlo y bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues su historia la escuché hace ya varios años y me pareció fascinante. Además que no solo emocionante, sino que tiene un poder oculto, ¿no? Bueno, pues se trataba de la historia de dos hermanos que tenían una tienda de bicicletas y su misión en la vida, su sueño, su ilusión, lo podemos etiquetar como queramos, era desarrollar el primer modelo de avión, de lo que hoy conocemos como avión, tripulado. Pero eran de Estados Unidos y en otra parte del país había un grupo con los científicos más imponentes e inteligentes de la época, del momento, con una financiación económica bestial, con todo el respaldo político, es decir, lo tenían todo. Y teníamos estos dos equipos que competían para ver quién era el primero en conseguir el primer modelo que pudiera volar, ¿no? con una persona. Si tuviéramos que apostar por alguno de los dos, evidentemente todos nos iríamos. Al respaldo económico. Correcto. Tienen todo el respaldo económico necesario para hacer los estudios, para hacer las pruebas, para todo lo que necesiten. Tienen un grupo con las mentes más brillantes del país en ese momento, pero los otros tenían una tienda de bicicletas. Sin respaldo económico, sin contactos, sin nada.
Simplemente ellos dos. Pues milagrosamente fueron ellos los que desarrollaron el primer modelo viable y que se mantuvo pues, en el vuelo X segundos frente al grupo pues, con todo el poder que tenían detrás. Y dices, ¿esto cómo puede ser? Si lo tenían todo. Cuando nosotros montamos algún negocio, algún proyecto, una entrevista de trabajo, cualquier evento, siempre decimos, es que no tengo capacidad, es que no tengo dinero para montarlo, es que no tengo, es que, lo que sea. Si nos basamos en el ejemplo de los hermanos Wright, ellos no tenían nada de eso. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues ellos lo consiguieron por el estado emocional. Ellos tenían el estado emocional correcto, concreto, que tenían que tener para desarrollar eso. Y supieron encontrar la forma. En el estado emocional correcto tenemos la creatividad disparada, tenemos nuestro rendimiento disparado. En un estado emocional pues más negativo, más incorrecto, estamos en momentos pues igual pues más depresivos, menos energéticos. ¿Qué estado emocional tenían estos hermanos? Bueno, habría que preguntarle a ellos. Pero es muy sencillo descubrirlo. Todos hemos estado en todos los estados emocionales, además pasamos por ellos pues, durante el día, durante las semanas, meses o los años, ¿no? Simplemente tenemos que hacer un poquito de autorreflexión y meternos en nosotros mismos y decir, vale, cuando he conseguido algo importante para mí, o sea, da igual lo que sea, lo que para ti sea importante, ¿qué estado emocional tenías? Claro. Ya está. Eso te sube la vibración o lo que sea, tú Sí, estás claro. más... Lo podemos buscar desde un punto de vista más científico, que tiene explicación, desde un punto de vista más espiritual, porque tenemos más energía, que también tiene explicación. Podemos darle la explicación que queramos, ¿no? Desde el punto de vista que nos guste. Pero solo tenemos que hacer un poquito de introspección y ser autocríticos y decir, vale, y cuando no he conseguido algo, dices, vale, menudo fracaso, ¿cómo lo he liado, no? ¿En qué estado emocional estabas? Pues seguramente en el opuesto. Entonces hay que tener un estado emocional adecuado. Uh-huh. No voy a decir positivo, voy a decir adecuado, Sí. porque tampoco positivo, adecuado tu foco para lograr tus proyectos, para Claro, lograr lo que quieres. claro. Claro, llegar ahí, a lo mejor hay gente que dice, y cuando estoy en el submundo de los infiernos, como, pero bueno, bueno, o sí, o cuando están ahí, como cuando te encuentras mal Uh-huh. A ver, tenemos, ante un desafío. que lo vamos a ver después, ¿no? Dentro de un poquito. Tenemos varias herramientas, hay muchas, pero yo he traído aquí unas cuantas o las que a mí me parecen más útiles o más sencillas para poder cambiar ese cambio de estado, ese estado emocional. Vale, me lo voy a apuntar para ahora volver a Vale. ello. Que es que sí. Sí, porque eso es bastante interesante. De hecho, antes de avanzar en eso, quiero que nos digas por qué ante un reto grande, ante un proyecto que queremos, un sueño, los hermanos Wright vamos a crear un avión, nosotros podemos tener el sueño de, pues yo que sé, quien sea, pues, Sí. todo el mundo tendrá, subir al Everest, abrir mi empresa, que mis hijos sean estupendos y maravillosos, Sí. que, lo que Sí, pero sea. ese sueño de tus hijos, no tuyo. Bueno, sí, Claro. bueno, pues quiero tener el cuerpo perfecto de lo que Sí. sea que cada uno quiera. Ante esos retos nos solemos sentir mal, así, en plan de, pues no lo vas a conseguir porque la empresa donde vas tú, o quieres ser cantante pero si no sabes decir, hablar sin desafinar. ¿Por qué nos sentimos mal ante nuestros propios retos o los desafíos que nos Claro. presenta la vida? Sí, yo creo que eso es una parte del proceso. O sea, lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de cambios de estado emocional o de trabajo en psicología para mejorar X, es que no somos un robot. Es decir, por mucho éxito que tengamos, pues vamos a tener días, momentos, semanas, lo que sea, que no vamos a estar en un estado correcto, entre comillas, que nos vamos a sentir mal, desmotivados, nos va a dar miedo, completamente normal. La diferencia es qué poder o qué voz le damos al miedo y qué voz le damos a la otra parte, a la ilusión o al crecimiento que queremos desarrollar. Entonces, ¿por qué nos sentimos mal? O sea, ¿es normal cada vez que me presente algo desafiante sufrir? Porque socialmente se entiende como normal. Además es algo que pasa mucho en oposiciones. Cuando ves a un opositor que no sufre, dices, no se lo está currando. No se lo está tomando en serio. No se lo toma en serio. Es verdad, o sea, es como que nos han enseñado a
Perdona, tienes que sufrir y pasarlo súper mal cada vez que... Exacto. ¿Sí? Si no sufro, es que no me esfuerzo. Sí, Esa creencia social, ¿no? Y en oposiciones se ve mucho. Sí. Y claro, yo cuando veo un opositor que no sufre, que es una especie un poco en peligro de extinción, porque hay muy poquitos, digo, este lo está haciendo bien. Si yo me preparo algo que para mí es emocionante, es decir, si es parte de mi sueño, yo quiero presentar este proyecto, quiero que me contrate esta empresa, es parte de mi sueño, O sea, lo que hay que tendré hacer que aprender a disfrutarlo. a disfrutar del camino. Claro, Estoy últimamente, yo no quiero hablar así como de mí, pero es verdad claro. que últimamente digo, estoy como concentrada en Sí, disfrutar hasta de lo que no me... sí, sí. Hace 30, 40 años que no habían tantos estudios en psicología o neurociencias, pues bueno, ya podíamos tener nuestras hipótesis. Decir, bueno, pues yo creo que, o yo creo aquello, ¿vale? Pero a día de hoy, que hay tanta evidencia científica al respecto, tenemos, vamos, está clarísimo la diferencia de rendimiento de un cerebro neutro, o sea, no vamos a decir uno chutado de energía y motivado, frente a uno estresado o negativo. Entonces, viendo la evidencia científica, ya no tenemos esa duda. Es decir, está claro que un cerebro que esté positivo o que sea neutro, o simplemente que no se atormente, su rendimiento va a ser mucho mayor. Entonces, solo por eso, si queremos sacar nuestro rendimiento real en un examen, en una entrevista, en cualquier proyecto, en cualquier evento que nos preparemos, cuanto más neutro o más positivos consigamos llegar, cuanto más lo disfrutemos, nuestro cerebro va a estar disfrutando. Me gusta mucho ese punto porque ahora a mí me gusta mucho la era del nuevo pensamiento y todo esto que hay. Pero es cierto que hay como se está poniendo tan de moda y en boga y boca de todo el mundo, me da la sensación de que hay un poco de esto de unicornios Sí, multicolor. Todo es bonito y sí, maravilloso y hay que sonreír y ser positivos y ta, sí. ta, ta. Y quizá yo a veces ya hasta me da coraje un poco. Ujú, Entonces me gusta este matiz que dices de claro. la mente neutra. Porque no es... Bueno, tú explícalo así bien Sí, yo otra creo vez. que es un... Además, he conocido mucha gente que le pasa lo mismo, ¿no? Que es como aversión a la psicología positiva, por ejemplo. Y yo creo que es por un concepto que no está entendido del todo bien. Es decir, la psicología positiva no quiere decir que no vayas a tener momentos dolorosos o de sufrimiento. Para nada, o sea, negar eso sería una locura, porque la vida se comprende de ambos momentos. Entonces la psicología no se basa en taparte los ojos o negarlos. Al contrario, porque si no es cuando estamos reprimiendo cierta información, etcétera, Claro, ¿no? estamos hablando de evitación. Y no hay que Claro, y no evitar. tiene nada que ver con eso la psicología positiva. ¿En qué consiste? En saber poner el foco de atención en las cosas positivas cuando tienes donde elegir. Es decir, si yo tengo un evento doloroso hoy, tengo que estar sufriendo por ese evento doloroso durante una semana, un mes o 6 meses. No está escrito, ¿no? Cada uno sufre el tiempo que considera. Para mí, lo ideal es que cuanto menos tiempo lo sufras, de verdad, y antes lo superes, pero de verdad, no lo tapes, mejor. A veces tenemos esa vocecilla de ego, ¿no? Como decir, es que si no lo sufro durante tiempo suficiente es que no me importaba. Sí, cierto. Bueno, pues te puede importar mucho algo y aprender a sufrirlo menos tiempo. Claro. Entonces de eso se trata. Nos han metido que que venimos a sufrir. O sea, que ya bastante la vida es dolorosa, Sí, pero claro. Entonces, por eso te decía que la psicología positiva no niega eso. Pero si lo sufrimos durante menos tiempo y lo superamos de manera real, no tapándolo, pues para mí es un éxito, ¿no? yo creo que ahí está un poquito la clave, que es si no intentamos, como dices, evitarlo, Sí. sino que transitamos la Ujú. emoción viéndola de frente, tal, Sí. tiki, no me voy a regodear, sino, bueno, te tengo aquí, tal, la transito, vale, estoy sufriendo, adiós, y la sueltas. Es que lo que acabas de decir es maestría pura. Uy, muchas gracias. Sí, sí. Quiero decir, Estoy más lúcida de lo que yo pensaba hoy. o sea, lo que acabas de decir es maestría. O sea, es que no te lo puedo etiquetar de otra forma. Ahora, ¿qué es lo más fácil? Yo me encuentro, no sé, estoy sufriendo por lo que sea, X, que cada uno sufre por lo que quiera, ¿no? Me voy a sentar a escuchar mi emoción y a escucharme a mí mismo, la siento y dejo que salga. Además, lo has dicho muy bien, sin drama, ¿no? Sin regocijarme Claro, no nos en vamos a ello. regodear. Claro. O cojo Instagram y empiezo a ver reels o vídeos y tal y me distraigo.
Claro, lo segundo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque dejo de sufrir, entre comillas, no sufro algo y me entretengo con algo pues, que me hace reír, que me dispara la dopamina, que en teoría me motiva, o sea, o me resulta pues atractivo. Entonces, es lo más sencillo. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Camino fácil, vida difícil. Claro, Camino difícil, yo me siento, me escucho, presto atención a esa emoción, la siento y al final la emoción se va diluyendo. claro. La entiendes, ves por qué y ya Exactamente, se desinfla, ¿no? Yo creo un poco. correcto. Si no, lo que dices de evitarlo Sí. es cuando yo creo que se dilata en el tiempo. Y ahí seguramente se haga más grande. En ese momento, o sea, es decir, la satisfacción inmediata, ¿no? Lo de la gominola, Sí, Instagram gana. ¿Por qué? Pues porque es mucho más placentero distraerme y ver algo que me da placer a sentir algo, prestar atención a algo que no me hace sentir bien. Es mucho más fácil. ¿Quiere decir que es mejor? Evidentemente no. Es bastante peor a largo plazo. entonces, cuando estamos así, Ujú. y además tienes que enfrentarte al reto, Sí, y a lo mejor alguien te puede decir, Víctor, es que yo en ese momento no puedo permitirme el lujo de transitar la emoción porque tengo que, ahí, ¿qué le dices? ¿Cómo se lleva ese momento? es que evidentemente, o sea, es un momento muy personal. Quiero decir, eh, cada uno tiene sus propias vivencias, sus propias emociones, experiencias. Entonces no podemos, o sea, es difícil, ¿no? Generalizar y decir, bueno, pues te pase lo que te pase, haz esto. No, porque yo puedo tener un dolor así de chiquitito y otro así de grande. Entonces es diferente. Yo por mi experiencia, hubo un momento, pues hace 4 años más o menos, me presentaba a unos exámenes, a unos rendimientos pues, que eran importantes, eran complejos y muy desafiantes. Y yo estaba también en un momento un poco turbio emocionalmente. Bueno, pues yo decidí en ese momento taparlo. Fue una decisión consciente, no sé si acertada o no, me fue bien, pero no sé si acertada, pero fue mi decisión y decidí pues no prestar atención a esas emociones, taparlo, esconderlo y centrarme en lo que quería hacer, pues con lo que vamos a ver de cambios de estado, etcétera. Y el resultado, digamos, académico, pues fue muy bien, fue genial. Luego llegó un momento que yo era consciente de que había algo ahí en el cajón de la caca que no me estaba sentando bien. Entonces, cuando ya pasé, digamos, el momento más complejo a nivel intelectual, dije, venga, es momento de abrir. Y abrí, pues me salpicó en la cara y fue un desastre, claro. Pero era algo que yo era consciente que tenía que atravesar. Es que hay que... Entonces, cada uno tendrá que decidir en su momento qué es lo que considera, pues, más oportuno de hacer, dependiendo del momento concreto. Por eso no te puedo No hay generar, un... claro. Pero teniendo en cuenta todo esto, Ujú. y que a lo mejor... es que yo te he escuchado hablar de una metáfora de la mesa. Sí, Entonces, a mí me gustaría que nos la explicaras claro. atendiendo a, por ejemplo, áreas como el Ujú, deporte, el trabajo, la educación, la ujú, formación, no sé, nuestra vida claro. personal. Pues yo llevo muchos años impartiendo formaciones, casi todo para opositores. Luego es verdad que tengo un poquito de todo, pero lo que más he tenido son opositores. Entonces a mí me gusta mucho comparar un opositor con un deportista de élite. Pero si yo me voy a preparar un proyecto, pues también me gusta compararme con un deportista de élite. Es decir, son las personas que más rinden en el mundo en una disciplina concreta, en la que sea, y necesitamos aprender de ellos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, evidentemente, Rafa Nadal, como le gustará a todo el mundo, y si a alguien no le gusta, pues no lo entiendo. No, no, pero sí, Claro, totalmente. yo no lo entiendo. Somos muy pro Yo lo respeto, Nadal. pero no lo entiendo. Entonces vamos a aprender de esa mente brillante en su disciplina, en su deporte, y hacemos la transferencia a lo nuestro, ¿no? Entonces, un deportista, ¿en qué basa su entrenamiento? Dices, no, es que él ha nacido campeón del mundo. Dices, bueno, a ver, no te lo compro. ¿La genética es importante? Evidentemente es importante. Pero la genética, lo que hemos visto con la evidencia científica, es que no es determinante. Hay muchos factores. La genética nos va a marcar un punto de partida. Evidentemente alguien con una capacidad intelectual muy alta, pues va a partir desde aquí y yo puedo partir desde aquí. Mi rendimiento en Speed Memory empezó aquí y había gente que empezaba aquí. De hecho, puedo hacer un inciso aquí Sí, ahora, claro. pero y Y retomamos. volvemos a la mesa. Porque antes el compañero te ha hecho una pregunta que creo que ahora mismo encaja muy bien aquí Sí. y que creo que viene un poco al hilo, que es, claro, te pueden decir, es que, Víctor, tú eres bueno en esto porque seguro que con tu memoria en el cole eras
el primero de la clase. Y entonces, que eso es lo que te ha preguntado el compañero, Sí, sí. y como ahora estás hablando de Sí. partimos de aquí o de aquí, en tu caso, ¿cómo fue? Yo siento decepcionar a mucha gente, porque todo el mundo dice, no, es que seguro que fue número uno de promoción. Es mentira. Es decir, no, no lo fui en ningún momento. Yo era un alumno regular, regular bajo. Cierto es que ahí entran pues muchos factores. Tampoco me gustaba lo que estaba estudiando, no me interesaba, pero mi rendimiento pues era muy normal. O sea, nunca he considerado que tuviera un mal rendimiento, pero tampoco era excepcional. O sea, yo he conocido gente muchísimo más brillante que se lo leía el ratito de antes o el día de antes y me daba 500 patadas. Es verdad que X años después yo he conseguido rendimientos muy, muy buenos. Pero en mi caso ya me había centrado en estas 4 pilares que vamos a ver ahora y he conseguido hacer cosas que yo pensaba que eran completamente imposibles de hacer por mí. O sea, yo sabía que había gente que seguro que lo hacía, pero porque he tenido un entrenamiento. Eso es que es lo que ha hecho también Nadal. Exactamente. Yo por hacer un poco de referencia, por poder clarificarlo, ¿no? Yo hice en ese test que te he dicho inicial menos de 800 puntos, ¿no? En lo que es el global de las pruebas. Yo a partir de empezar a competir, de que me empezara a gustar, pues yo soy una persona que intenta que lo haga todo el mundo. Entonces todos mis amigos han pasado por ahí. Y han hecho el test, algunos han entrenado, incluso algunos han competido. Y de todas las personas a las que le he hecho el test, la puntuación más baja fue la mía, la inicial. La más baja con mucha diferencia. Todos estaban alrededor de los 1000 y pico puntos. Incluso tengo amigos que hicieron 2000, 2100 puntos. Estaban haciendo casi el triple de puntuación que yo. Pero es verdad que luego hubo pues un entrenamiento y un trabajo que en mi caso tuvo un resultado muy bueno. Y entrenaste las 4 patas de la mesa. Es Sí, que esto ahí, no... ahí vuelvo. Sí, mira, yo me di cuenta que teníamos lo que yo llamo pues, las bases del rendimiento. Entonces, un deportista, ¿en qué se centra? Pues se centra en un factor técnico. Seguramente en algún momento de la preparación de Nadal, pues vino alguien que sabía más que él en ese momento, cuando era niño, ahora no creo, y le dijo, mira, la raqueta pues la está cogiendo mal, se coge así. Si quieres hacer un saque, el saque se hace así. O sea, alguien le enseñó la técnica. Luego, cuando llegó pues, a cierto punto de dominio, seguramente ya la técnica pues, la adaptó a él mismo, desarrolló técnicas propias, etcétera. Pero alguien tuvo que enseñar y tuvo que aprender. Entonces, la primera pata que tenemos es la técnica. Perdona, esto vale para cualquier cosa, para Sí, cualquier área de nuestra lo vida. podemos adaptar a lo que queramos. Vale, técnica. Sí. Ahora verás que si nos preparamos un proyecto o una entrevista, pues tenemos técnica. Es decir, si no tengo una buena oratoria a la hora de hacer una entrevista, pues mi resultado será peor. No quiere decir que todo esto no quiere decir que vaya a suspender o aprobar o hacer bien o mal. Quiere decir que ese equilibrio pues, nos va a hacer sacar un mejor resultado de lo que nosotros podemos aportar. La segunda es capacidad. ¿De qué nos sirve en el caso del deportista tener la mejor técnica del mundo si en el minuto 8 de la competición estoy desfondado? Pues de poco. ¿Vale? A nivel de competición de Speed Memory, por ejemplo, pues capacidades mentales. Si yo mejoro mi concentración, voy a mejorar en general el resto de capacidades. Mi capacidad de atención. Si mejoro el procesamiento mental, o sea, proceso más información, pues voy a ser más competente a la hora de poder debatir en una entrevista, poder cambiar el camino. Entonces tenemos técnica por un lado y capacidades mentales por el otro, o capacidades físicas, dependiendo de lo que nos queramos preparar. Lo siguiente es la experiencia. Evidentemente, en mi primera competición no soy el mismo competidor que cuando ya llevas 6 competiciones. Entonces la experiencia pues, es algo que nos resulta de mucha utilidad. Pero no solo necesito experiencia. Yo vi a un competidor que hoy en día es muy amigo mío, que en su primera competición oficial quedó segundo. Madre mía. ¿Tenía experiencia? No. Pero tendría técnica, capacidad y a lo mejor la 4 pata. Y la cuarta pata también la tenía bien, ¿no? La cuarta pata es la psicología, esa preparación psicológica. Si te fijas, la excelencia en el rendimiento va a ser un equilibrio. Si yo tengo una gran preparación psicológica, tengo muchísima confianza en mí mismo, llego, pero no tengo técnica, no tengo capacidad, no tengo experiencia, pues el resultado pues va a ser regular. Si soy el mejor en técnica, pero cogeo del resto de patas, pues va a ser regular. Si soy muy bueno en todo, pero mi psicología cogea, mi resultado pues también va a ser regular. Entonces lo que yo aconsejo siempre es buscar un equilibrio. La gente se agobia un poco porque va, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? De la entrevista y dice, es que no soy el mejor orador del mundo. Ya. Evidentemente, no es fácil.
muy complejo, pero no necesitas ser el mejor. Ahora, si tú tienes unas técnicas de oratoria decentes, una capacidad decente, una experiencia decente y una psicología decente, tu resultado será brillante, porque llevas todas las patas en equilibrio. Y tienes que confiar en tus 4 patas. Psicología, Ah, claro. claro. Esa es la preparación psicológica. Yo puedo ser muy bueno real y no sentirlo y no creérmelo, y mi resultado siempre va a estar muy por debajo de lo que puedo dar. ¿Crees que en líneas generales tenemos, en general, alguna pata que nos suele cojear más? La psicología. La psicología, ¿verdad? Que al Sí. decir eso, cuando he dicho yo, Sí. claro, sí. Que por lo que estamos aquí ahora, ¿no? Sí. Sí, la psicología. Y que yo me incluyo. O sea, es decir, que la gente no piense que por hablar de esto o explicar esto soy un robot con una psicología perfecta. Es que ni mucho menos. Yo también lo sufro, tengo mis inseguridades, tengo mis miedos. Hay momentos que tienes más, hay momentos que tienes miedo, o sea, menos. Y va a ir fluctuando. También depende, sobre todo, del trabajo interior que yo haga en ese momento. Pues hay épocas que estoy pues, más trabajado y psicológicamente me siento imparable. Y hay épocas que digo, pues estoy un poquito más flojo. Estoy así como, sí. Sí. Y sé que es porque estoy descuidando algo. Y ahí me doy cuenta y digo, es que estoy descuidando la psicología. Víctor, hay un súper tema que a mí me encanta, que son las palabras. Siempre estoy muy de las palabras, del lenguaje. Quiero que nos cuentes, nos expliques el impacto que tienen las palabras. Sé que hay una ecuación por ahí de la que quiero que nos hables. Me da igual el resto del mundo, pero quiero que nos hables de esa ecuación, que nos la expliques, que nos cuentes exactamente cómo afectan las palabras, cómo las podemos usar a nuestro favor, todo ese mundo. Claro. Bueno, evidentemente es un tema bastante extenso, pero voy a intentar condensártelo un poquito para que el mensaje quede claro, ¿no? Eh, Se hicieron varios estudios con respecto a esto y hubo uno que me gustó mucho y habían 2 grupos, evidentemente uno con el que se va a analizar el cambio que se quiere introducir y otro que simplemente no se le dice nada, ¿no? Bueno, pues uno de ellos decían que tenían que resolver un problema. Tenían un problema complejo y tenían que resolverlo. Y les daban X. Y el mismo problema, al otro grupo, lo que hicieron es no etiquetarlo como problema, darle otro nombre. Tenéis que resolver este evento. Da igual el nombre, ¿no? Esta situación. Exacto. Bueno, pues ese grupo resultó tener un rendimiento muy superior al otro. Cuando eran, pues más o menos un grupo con un perfil lo más idéntico posible y el problema a resolver era el mismo. No cambiaba nada. Entonces se empezó a descubrir que las palabras tenían un poder en nosotros mismos. Es decir, hay ciertas palabras que nosotros tenemos pues una asociación y le damos un significado. Es muy personal, pero así que hay muchas, como la palabra problema, pues que está muy generalizado, ¿no? Entonces, la ecuación que dices, que a mí personalmente me encanta también, es que tenemos que la palabra es igual al significado. Es decir, la palabra en sí podría tener un peso o no tenerlo. Lo importante es qué significado le das a la palabra que te estás diciendo. Claro, esto tú lo has dicho, que es un significado muy personal, Es muy subjetivo. personal, Vale. completamente subjetivo. Vale. Aunque hay muchos que son generalizados por la sociedad y por nuestro grupo de amigos, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra sería igual al significado que tú le das. Después tenemos la siguiente parte de la ecuación, que es que el significado nos va a despertar una emoción. Si esa palabra, escuchamos una palabra en un idioma extranjero, ¿qué significa? No tengo ni idea. ¿Qué emoción te despierta? Ninguna. Pues ninguna. Entonces, cuando tenemos una palabra que tiene un significado concreto, que ya conocemos, lo tenemos asociado a una emoción y esa emoción se dispara. Entonces, el significado es igual a la emoción, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que mide la calidad de nuestra vida? Pues básicamente las emociones que sentimos a lo largo del día. Tener X beneficios o facilidades en la vida puede ser muy guay, pero si mi estado emocional es relativamente bajo o negativo, entre comillas, voy a percibir una vida mala, ¿no? Entonces, al final, la palabra es igual al significado, el significado es igual a la emoción y la emoción es igual a vida. Por tanto, si despejamos la ecuación, palabra es igual a vida. A la vida que te sugiere Sí, al estado emocional que te va... la vida detrás de las palabras. Exacto. Y esto, pues, es un tema muy interesante, ¿no? La gente sí que empieza ya a conocer la clasificación de la mente por la parte consciente, la parte subconsciente y la parte inconsciente, ¿no? Bueno, pues esto, sin entrar en mucho matiz, la parte consciente, para que tengamos ya nuestra primera herramienta para tener en cuenta, es la que tenemos un control total.
Nos permite pues razonar y elegir. Por ejemplo, pues yo quiero beber agua, pues conscientemente me doy esa orden, ¿no? Coge el vaso, bebe agua, perfecto. Esto no nos suele fallar, ¿no? Dice, bueno, es que si voy borracho no funciona. Claro, pues es otro tema. Luego, el inconsciente es una parte que tiene pues un difícil acceso. Y ahí no vamos a entrar porque si no ya no nos da tiempo a nada. Y el subconsciente está ahí en el limbo y digamos que es una parte en la que tenemos cierto control, cierta influencia, pero no un control total. ¿Vale? Funciona de un modo pues semiautomático. Por ejemplo, ¿tienes control de tus pensamientos? A ver, no, pero intento, pero eso va como Claro. libre. Bueno, pues es una pista de que es algo un proceso subconsciente. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un control total de nuestra atención, por ejemplo, diría, concéntrate en esto. Y me concentraría. Y funcionaría siempre, pero no funciona. Porque aparecen. Aparece, desaparece. Cuando tenemos miedo a algo dices, no, concéntrate en otra cosa. Y no funciona. Y eso sucede pues porque los pensamientos, porque la atención, son procesos subconscientes. Tenemos cierto control, pero no un control total. Entonces, ¿esto quiere decir que no se puede mejorar, que no se puede controlar? No. Quiere decir que tenemos que trabajarlo de una forma distinta. Mucha gente cuando quiere controlar su atención o cambiar el foco de atención lo dice como enfadado, ¿no? Es decir, a sí mismo. Concéntrate en estudiar. Concéntrate en la Sí, entrevista. como, concéntrate ya. Concéntrate en dormir. ¿Y qué sucede? Que, por lo opuesto. O sea, que la mente pues, se concentra en lo que le apetece en ese momento. Porque estamos tratando un proceso subconsciente como si fuera consciente. Si quiero beber agua, me doy la orden clara. Coge el vaso de agua y bebes, ¿no? Perfecto. Eso no falla. Pero no podemos tratar la atención o tratar los pensamientos de la misma forma. Porque además, cuanto más esa dureza o esa orden agresiva me doy, peor. Porque está demostrado ya científicamente desde hace muchos años que tengo un mejor control de la atención, de mi foco atencional, cuando mi nivel de estrés es bajo, o sea, dentro de unos márgenes. Entonces, cuando lo digo como enfadado, el estrés sube y pierdo además más control, ¿no? Ahí he explicado muy, muy brevemente varios mecanismos en el cerebro y hay dos que me parecen súper interesantes, ¿no? Mecanismos de supervivencia y mecanismos de adaptación o de aprendizaje. Un mecanismo de supervivencia pues tiene una función básica, que es pues, no morir. Y tiene pues tres funciones, pues bloquearse, atacar o huir. Entonces cuando alguien te ofende, es como que salta esa supervivencia por lo que hemos ido aprendiendo en nuestra vida y le quieres atacar o te bloqueas y dices, tío, no sé qué decir o me voy y digo, no paso. Pero nuestra mente pierde lucidez. ¿Por qué? Pues porque la sangre pues, va a los músculos, etc., ¿no? Cuando queremos ir a un evento que queremos superarlo pues, con nuestro mejor resultado, nuestro mejor rendimiento, necesitamos meternos en esos sistemas de aprendizaje. Es decir, no sentir miedo. Si yo he creado el miedo en base a mis pensamientos, en base a mis emociones de ese evento, lo normal es que nuestro cerebro pues, dispare todo lo necesario para una situación peligrosa y que no sea lo que nosotros queremos obtener. Es lo opuesto, pero la buena noticia es que tu cerebro funciona bien. Está haciendo lo que le has enseñado, aunque no sea lo que tú quieras. Este tema a mí me flipa, ¿eh? Yo quiero saber más. Además que se me han ocurrido 1528 preguntas, pero no te las estoy haciendo porque hay que avanzar. Pero bueno, pequeño inciso, que si queréis aprender a programar vuestra mente o desarrollar más una actitud positiva, pero no positiva como hemos hablado de unicornios estupendos, sino bueno, una mente neutra que rinda más, dominar vuestra mente, ser bueno, una persona capaz de rendir muchísimo y controlar muchísimo su mente como es Víctor. Y además utilizarlo pues a vuestro favor, en vuestros proyectos, en vuestra vida, con la gente que queréis, con vuestros pacientes, consultantes, con quien sea. Id a la caja de descripción porque ahí tenemos una beca maravillosa, exclusiva, en la que vais a poder tener acceso a acciones formativas muy interesantes, muy en este área y que os van a servir de mucho. Yo quiero que sigamos hablando un poquito, Víctor, de todo esto. A mí me gustaría que, por ejemplo, que estabas hablando de los miedos, cómo estos pensamientos, cómo esta forma de
controlarlos o no, el subconsciente, es que todo esto me ha fascinado. ¿Cómo pueden influir o cómo influyen, de hecho, en la creación, en el refuerzo, en la eliminación de los miedos? Bueno, pues la mente es muy curiosa, ¿no? O sea, no es como una matemática cerrada de decir, no, pero es que siempre que pase esto va a pasar lo opuesto, ¿no? Va a tener una reacción. Pero sí que hay ciertos patrones más comunes que nos pueden ayudar a entenderlo. Si, por ejemplo, no sé, se me ocurre, pues este vaso de agua. Yo, pues, soy de un planeta extraterrestre, vengo aquí por primera vez y veo el vaso de agua o el micro y es algo que no he visto nunca. Pues no tengo ninguna opinión. No sé si es bueno, no sé si es malo y no lo etiqueto como nada, ¿no? Es algo neutro. Ahora, si esto me recuerda a algo, ya lo voy asociando y puede que me recuerde pues algo positivo o algo negativo y ya creo pues mis propias conclusiones. Pero bueno, entonces vamos a suponer que esto es un objeto neutro. Para mí no significa nada. Y, y la forma en la que esto me puede crear o algo positivo o una aversión, un miedo, pues tiene diferentes caminos. Si tengo un estímulo negativo, pequeñito, pero muy repetitivo, pues al final pues va a hacer que vaya creando ese miedo. Es decir, yo lo toco y me da una descarga eléctrica. Y digo, bueno, pues esto no es tan bueno. Pero puede haber sido fruto del azar. Bueno, como no aprendemos nunca a la primera, pues a la segunda. Lo vuelvo a tocar, chispazo. Y chispazo, chispazo, chispazo. Dentro de 15 o 20 chispazos me vas a decir, no, Víctor, coge el vaso de agua, que no pasa nada, así es súper amable. Y digo, no, cógelo tú. Ya tengo ese miedo y esa opinión creada, ¿vale? Es decir, pues tenemos pequeños estímulos muy repetitivos. Estos serían nuestros pensamientos. Es decir, tengo una entrevista de trabajo, voy a lanzar un proyecto y mi primera vez digo, es que no voy a ser capaz. ¿Ese pensamiento tiene fuerza? No. Lo que tiene fuerza es que lo has pensado durante 15.756 veces. Entonces, al final es un pensamiento, es como una bola de nieve que va haciéndose cada vez más grande y ese pensamiento cada vez tiene una emoción, un significado más potente y va desarrollando pues ese miedo o esa aversión, es decir, no quiero acercarme a eso porque no soy capaz y me hace sentir mal. Entonces, para quitarse eso, ¿cómo se entrena o desentrena o como se diga ese pensamiento asociado a... Hay que ser consciente para empezar, Sí. pero... Si pudiera resumirlo en 2 minutos, seguramente sería el dios de la psicología. y no, y no lo soy ni de cerca. Entonces, Hay que hacer más cursos, sí. Víctor? Es algo que ya te digo que no se puede eliminar en 3 minutos ni generalizar, pero sí que hay ciertas herramientas que a mí personalmente me gustan muchísimo que nos ayudan mucho pues a ir corrigiéndolo y a mejorar un montón. Estas Sí, herramientas son las que llevamos medio nombrando todo el rato sin que nos hayamos metido y ha llegado la hora y el momento. sí, es el momento. Te voy a hablar Venga. de una de ellas que la primera vez que la escuché hace varios años dije, qué ridículo, eso no puede funcionar. Que seguramente todo el mundo pues haya pensado algo parecido. Pero cuando la pruebas, lo siguiente que piensas es, no puede ser que esté funcionando. Pero a ver, cuéntanos cuál es, por favor, la necesitamos. Vale, no solo es importante las palabras, sino que es importante el tono. Es decir, si yo a ti te digo, no sé, cualquier palabra que te pueda resultar ofensiva con un tono de broma o amistoso, pues no te va a ofender, ¿no? Dices, "Ay, qué tonta eres." Y me río, dices, me ha dicho tonta, pero tampoco con mala intención. No, mira, es que eres tonta. La cosa cambia. Entonces, no solo cambia para el exterior, es decir, para la gente con la que interaccionamos, sino que cambia para el interior, De uno mismo y del otro. de uno mismo. De uno mismo. Cuando tú piensas en algo, es decir, esa vocecilla, siempre tiene un tono. Es verdad. Sí. No nos fijamos No en nos el fijamos en tono. el tono. Y siempre tiene un tono. Y además de lo normal, o sea, que no es lo normal, pero lo común, lo extendido, es que ese tono es muy cabrón. Con nosotros mismos somos muy tajantes, muy autoritarios, muy exigentes. O sea, es un tono muy fuerte. Entonces, soy consciente de que es difícil. Dice, vale, pues cambiamos la palabra, cambiamos el pensamiento, cambio el foco de atención. No es fácil. ¿Por qué? Porque requiere un entrenamiento. Hay gente que tiene mucha facilidad, gente que le cuesta más. Y dices, bueno, venga, pues vamos a dar otra alternativa. Una de ellas es aprender a cambiar el foco de atención, que ahora lo veremos también en el cambio de estado, y nos va a ayudar sobre todo a no acumular esos chispazos, no acumular tanta experiencia negativa y que el miedo o que la pelota no se haga tan grande, ¿no? Y la otra
es lo que, lo que sé que es lo que quieres oír ya, que es lo del tono sexy o lo de la voz del Pato Donald. Sí. Y eso es súper sencillo y súper potente. Y es cambiar el tono a la voz que te está hablando. Cuando nos vamos a enfrentar a un evento, dices, no eres capaz, no puedes hacerlo. ¿Te suena? Totalmente. Y además suele ser una voz Sí, sí, es que... mucho más contundente de la que yo acabo de hacer, porque me cuesta, ¿no? Pero es que yo no me había fijado en el tono. Sí. Si en las palabras, no en el tono, me parece. Venga, sigue, Sí. sigue. A Y, ver. y te dices a ti misma, no puedes hacerlo, no eres capaz. Ahora te voy a sugerir lo siguiente. Puedes decir lo mismo, no cambies ni una sola palabra con un tono sexy. ¿Lo tengo que hacer? No, ¿O no? dilo aunque sea mentalmente. Vale. Ya está. ¿Ves la diferencia? Lo que hemos hecho es cortar la ecuación. Es decir, palabra y significado, lo que estoy haciendo es darle un significado distinto. Cuando tú te dices a ti misma con un tono sexy, no puedes hacerlo. Y seguro que piensas, ¿a que sí? ¿A que sí puedo? Sí, es como... Claro. Sí, más... Sí, sí. Y lo del Pato Donald es Solo lo hemos mismo. cambiado el tono, es lo mismo. El tono sexy, o sea, esto ya depende de gusto, ¿no? Con Pero el es, Pato Donald me río más. claro, el tono sexy es como, puede ser como un poco más desafiante en el buen sentido. Sí. No puedes hacer eso. Y cambiarlo y dices, no puedes hacer eso. Y dices, sí puedo. Y el Pato Donald es lo mismo, Pato Donald, Mickey Mouse, es decir, es ponerle una voz graciosa, una voz de niño pequeño. No eres capaz de hacer eso. Es que no soy capaz. Y dices, es que no es creíble. Entonces lo que se trata es de romper un poco Me ese gusta. patrón y que no despliega toda esa cadena, ¿no? Es decir, aparece un estímulo y tiene pues una consecuencia que va desarrollando la palabra, o sea, el estímulo, la palabra, el significado, la emoción, etcétera. Lo que hacemos es romperlo. Si tú esas frases que nos hacen tanto daño hacia nosotros mismos, lo decimos como de niño pequeño, como de Pato Donald, con lo que a cada uno le guste, que sea gracioso, es que te entra la risa. Sí. Y se rompe la ecuación, me Y gusta y lo mucho. rompes. Me gusta mucho, no Sí. sé si eso, es que no te puedo hacer preguntas que se salgan un poco de esto, pero bueno, lo estoy haciendo, cuando aprendemos un idioma nuevo, es que Sí. antes lo he pensado muchas veces con otras cosas que decías, cuando aprendemos un idioma nuevo, y además todo esto que estás diciendo del cambio de tono, también en interpretación se usa mucho, yo lo uso para, bueno, para ciertas cosas, pero cuando aprendes, yo cuando empecé a interpretar, de hecho, en inglés, me costaba menos y yo creo que es por esto que dices de que no tenía relacionado, Seguramente. aunque sabía el significado, pero todavía no tenía como con ese sonido de palabra ciertas cosas. Entonces como que me notaba menos expuesta Claro. que en español. Y no sé si esto, que te quería preguntar, ¿esto tiene relación? No, sí, tal. Sobre todo tiene relación en cómo tú interpretarás eso. Claro. Si lo hago yo, por ejemplo, o sea, además que yo no sé interpretar, partiendo de ahí, pero si además lo hago en inglés, pues igual mi interpretación es, tío, tienes mala pronunciación, ¿qué estás haciendo? Pero igual yo pienso, tienes mala pronunciación, se van a reír fijo. Y me gusta, y me hace sentir bien. Fíjate que la frase es la misma. Lo que hemos cambiado es el tono. En el que nos lo decimos es algo en lo que yo en muchos años pues, no había caído. Sí, sí, no, a mí lo del tono me ha fascinado. Es brillante. Sí, Hace sí. poquito lo hice con una amiga, bueno, esto se lo explica a muchísima gente. Y estuve echando una ayuda a una amiga que se presentaba una oposición y estaba en un momento muy complicado emocionalmente por otras circunstancias que afectan, pues al final somos un conjunto, ¿no? Y pues no se veía capaz de aprobar el examen, de ir bien al examen, perdón, de tener un buen rendimiento. Y le dije lo del Pato Donald y se moría de risa. Es que da... Y me dijo que es algo que cambió radicalmente su percepción del examen. Pero porque hemos cambiado el tono a lo que nos decimos. Y esto puede... Y ya paso, ¿eh? Porque te quiero hablar quiero que nos hables, yo no te voy a hablar de nada, pero quiero que nos hables del cambio emocional. Pero esto puede servir también para esos momentos de tengo que hablar con esta persona, ya sea tu hijo, tu pareja, tu jefe. A ver, no se puede usar tan así, pero Claro. cambiando un poco, evidentemente con tu jefe no vas a hablar con voz Pato Donald. Bueno, igual le gusta. Igual le hace gracia, pero bueno, a lo mejor ya no te digo usar exactamente un tono tal o más, pero sí quitarle un tono de, Claro. ¿no? De, Claro, si todos lo hemos vivido en muchos momentos de nuestra vida. O sea, si viene
no sé, tu jefe que hemos hecho algo mal, yo el primero, que lo he hecho muchas veces, y ven a reñirnos, o tus padres, es que el tono, claro, cuando venía tu padre y te decía, ven aquí y vamos a hablar, y dices, madre mía. Dios, ¿qué he hecho ahora? Claro, pero si te lo dice con otro tono, dice, ven anda, que tenemos que hablar. Y dice, bueno, sé que no va a ser bueno, Sí, pero pero es distinto. si vas con la Claro, barrera claro, interna, debes un poco más bajita. cambia. Entonces, claro, ahí cuando tenemos que dar una mala noticia, el tono con el que lo decimos, las palabras que usamos son súper importantes para cómo la otra persona lo percibe. Pero de cara a nosotros, o sea, en nuestro interior podemos jugar mucho, podemos ser más payasos, ¿no? O sea, perder la formalidad. Entonces esa voz de Pato Donald o voz ridícula que le pongamos a nuestros pensamientos, sobre todo los más duros, nos va a ayudar a diluirlo. E incluso cuando lo vas a notar, cuando lo pongas en práctica, y me encantaría que lo hicieras los siguientes días, Lo voy a hacer, ¿eh? me gustaría, si no, no vuelvo. Y es que, fíjate que cuando tenemos ese diálogo interno duro, tenemos pues la cara triste o enfadada, o tal. Pues en cuanto lo cambias, es que te entra la risa. Sí, sí, Y sí. dices, pero ¿cómo estoy preocupada por esto? Qué tontería. Es que se le quita toda esa carga. Es empezar a entender y a jugar con el poder de la mente. O sea, en esta ecuación, palabra, significado, emoción, vida, si tú aquí donde entra el tono, en la palabra, En el significado. en el significado. Claro, lo que haces es romper la cadena. O sea, el Ah, cerebro... cambias el significado con el tono. Exacto. Claro. Al cerebro le gusta automatizar, o sea, es el modelo más eficiente de ahorro de energía posible. Entonces, si yo automatizo el proceso, pues me va a costar menos energía llevarlo a cabo. Entonces hace el disparador. Esta palabra, este significado, etcétera, y despliega pues toda tu respuesta emocional. Hay que ser consciente de cuando tienes ese pensamiento, le das el tono sexy o el Pato Donald o lo que quieras. O sea, simplemente son pequeñas metáforas para entender el Sí. concepto. Y lo que haces es cambiar la respuesta. Y llega un punto que te sale automático. Ahí tenemos que llegar. Claro. Víctor, nos has hablado varias veces del cambio de estado emocional y quiero que nos hables de eso. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? Todo. Vale, el cambio de estado lo solemos percibir de una forma inconsciente durante el día. Pero vamos a ver cómo funciona y cómo podemos pues, cambiarlo conscientemente y manejarlo para conseguir un cambio de estado pues, más idóneo o el que necesitemos en ese momento. Bueno, pues el estado se forma de tres conceptos que son importantes. El lenguaje, que ya lo tenemos clarísimo, que ya hemos hablado de la palabra y la fuerza que tiene. El foco, es decir, en qué te centras, que también lo hemos hablado pues, en lo de la psicología positiva. Es decir, si yo me centro en es que puede que lo haga mal, es que puede que haga el ridículo, es que tal, tengo el foco que me va a generar un estado emocional. Si necesito hacer un cambio, tengo que cambiar las palabras, el lenguaje, cambiar el foco de atención. La atención, como metáfora muy bonita que vi hace tiempo, es como la linterna de la mente. Nada existe hasta que la linterna lo alumbra. Cuando prestamos atención a algo es cuando hacemos que eso cobre vida, exista. ¿Vale? Y lo último es la fisiología, la postura, que de eso no hemos hablado aún. No, es verdad. No. Entonces, este es el último factor. Y la fisiología tiene una respuesta súper potente y súper rápida en el cuerpo y seguramente sea de las más fáciles de cambiar cuando estamos ahí en un estado apagadillo. Es la más fácil porque simplemente pues, sacas pecho y ya está, ¿no? Y Dicho dices, es lo que siempre hacemos, como la postura. claro, si si ves de lejos venir alguien que está triste, hay una postura para estar triste, ¿no? Dices, y queda mal que estés triste y no tengas postura de triste. Claro, Sí. queda Sí. feo, o sea, queda feo. Entonces el cerebro y el cuerpo tienen una conexión directa y lo que más odia el cerebro es la incongruencia, necesita que tenga coherencia. Si yo me siento triste, miro al cuerpo y digo, no tengo postura triste. Y dice, ¿qué está pasando? Pues igual es que no estoy triste y cambia el estado. Bueno, hubo un estudio de Harvard, sin enrollarme mucho, hace ya, no me acuerdo, hace unos años, por lo menos 7, 8 o 10, y decía que mantenerte 2 minutos en la postura de superhéroe, es decir, Superman, tenía una respuesta en el cuerpo y atenta, aumentaba el nivel de testosterona un 20%. O sea, hablamos de cambios hormonales, Sí, o sea, sí. que es potente. Disminuía el nivel de cortisol y además además disminuía un 25% y aumentaba un 33% la capacidad o la tolerancia a tomar riesgos. Es decir, Postura superhéroe. la postura produce cambios muy, muy significativos a nivel hormonal. O sea, quiero decir que ya no es, no, es que creo que me siento bien. No, no, es que está demostrado ya. Y
Y eso es la importancia de poder controlarla, ¿no? Luego han habido otros estudios, otras pruebas, que hablan también por la importancia del esternón, que influye mucho, etcétera, que al final es la postura superior y ¿qué haces? Pues subes el esternón. Entonces, para poder influir en esos cambios de estado, tenemos los 3 parámetros. El lenguaje, que es de lo que más hemos hablado, el foco de atención, que también hemos hablado mucho de ello, y nuestra postura. La postura me parece brutal. Bueno, en interpretación se usa muchísimo. De hecho, cuando no puedes encontrar la emoción que se manifieste exteriormente, lo haces exteriormente para llegar a esa emoción. O sea que Y seguramente lo acabas sintiendo, ¿no? totalmente, totalmente. Claro, solo que ahora está demostrado. Me encanta. Claro, antes, si tú me contaras esto, te diría, oye, qué guay, pues me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Eso ya es libre de cada uno, ¿no? Lo puedo probar, me funciona, no me funciona. Pero es que ahora, gracias a la ciencia, está demostrado. Y tiene una explicación. Voy a buscar todos esos Ujú. estudios que me interesa muchísimo todo esto. Hay veces que yo lo intento cuando estoy regodeándome en mi tristeza, Sí. que no consigo salir de ahí. Me esfuerzo, soy un poquito autoritaria en ese momento Ujú. conmigo, pero digo, sonríe. Y yo con lágrimas en los ojos, me esfuerzo a sonreír, pero cuando la mantengo, o sea, ahora voy a hacer la de esta de superhéroe que me gusta más, pero al forzarme a sonreír, lo acabo sintiendo. Es Sí, como, sí. pero que yo tengo que estar triste, pero Ese es el ego que sale y dice, no sonrías que yo tengo que estar triste y claro, enfadado. hay que Esto no estar. puede ser. Digo, es que ya llevas mucho Sí. tiempo, es Entonces, que. fíjate que esa postura de no tristeza es pues con el pecho, o sea, no hace falta tampoco No, sacarlo del sí, sitio, ¿no? Pero pues el pecho hacia afuera, los hombros hacia atrás, la mirada hacia arriba. El triste pues mira hacia abajo, sí, todo así está así, encorvado. Y... Tapia. Claro, entonces te hago un pequeño matiz, ¿no? Y hay que diferenciar. Es decir, si yo tengo un momento negativo, no tiene nada de malo. Claro, Es no. decir, vamos a sentirlo, o sea, está bien, hay que afrontar la emoción, lo que decías al principio que me ha parecido excepcional. Vamos a afrontar la emoción, vamos a sentirla, que se diluya, vamos a hacer ese trabajo interior, esa introspección, es ideal, es lo mejor. Ahora, esto viene muy bien para cuando me estoy regocijando. Vamos a ver, deja de revolcarte en tu propia mierda, porque eso ya no tiene nada que ver con la Claro, emoción, no eso le has, seamos le cerdos. has metido los 10 kilos de drama y estás ahí porque no quieres salir. Ahí sí que viene bien el cambio de estado, cuando nos enfrentamos, pues no sé, antes de esta entrevista, dice, bueno, es que estoy nervioso, me da miedo, vergüenza, lo que sea. Bueno, ahí jugamos con el cambio de estado, es perfecto. Pero hay que diferenciar en esos 2 momentos y cuándo lo usamos. Me ha encantado. Es que yo a partir de ahora voy a ir andando por la calle en plan superhéroe. Vale, antes de terminar, creencias y la identidad. Ujú. Necesito que nos cuentes esto para, o sea, que veamos la diferencia. Sé que esto es un temazo. Es un temazo. Es un temazo para otro, por favor. ¿Queréis que hablemos de las creencias versus identidad más en profundidad? Escribirlo para que llamemos de nuevo a Víctor que venga y nos lo cuente bien. Pero ahora unas pinceladas de la diferencia que hay entre esto que hablábamos también al principio de soy lo peor del mundo Ujú. frente a, bueno, yo puedo con esto. Exacto. Esto para mí fue un temazo. Cuando lo descubrí, creo que fue en 2018, ¿no? Y lo descubrí pues en un modelo de PNL, que es la programación neurolingüística, que dije, wow. O sea, qué forma más sencilla de explicar esto que es tan profundo, ¿no? Tenemos, es como una pirámide, ¿no? Y en la base pues tenemos nuestra conducta, es decir, pues yo tengo conductas X. Luego tenemos pues nuestras creencias, nuestros valores, etcétera, y en la cúspide arriba está la identidad. ¿Por qué explico esto? Porque solemos decir lo siguiente. Yo tengo miedo. Y digo, es que soy una persona cobarde. Sea cierto o no, quiero decir, eso es indiferente. Da igual que sea verdad. Lo importante es lo que tú piensas y lo que tú creas. Entonces eso da lo mismo. Porque yo puedo ser una persona súper carismática y pensar, es que soy tímido. Entonces da lo mismo. Lo que importa es lo que tú sientas, ¿no? Ahora, el soy es una identidad que está arriba del todo. Cuando yo tengo que cambiar mi identidad, tengo que cambiar mi yo, mi forma de ser, lo más profundo. Digo, es que tengo que cambiar mi forma de ser para dejar de ser tímido o dejar de ser cobarde, ¿vale? Pues aquí viene la bomba, que es lo que a mí más me fascina. No es que seamos cobardes, seamos tímidos, seamos X, porque tendemos a etiquetarnos y a encasillarnos nosotros mismos, ¿no? En esas posiciones, sino que estamos teniendo igual conductas vagas, conductas asustadizas, conductas X, por el papel que nos están jugando nuestras creencias. Es que no es lo mismo decir, esta semana he actuado como un vago, a decir, soy vago. Porque esas palabras
cuando somos algo, va relacionado con la identidad, con algo mucho más profundo. Entonces, si queremos generar un cambio, va a ser un cambio como mucho más complejo, mucho más difícil, porque nos hemos encasillado y nos hemos creído nuestras propias palabras. Tampoco sirve decir esta semana he sido vago. Todo lo que sea soy, he Ser- sido, en el tiempo verbal que sea, hablamos de identidad. Pregunta que es que me viene. En inglés Sí. no hay ser o estar, hay I am. De hecho, yo siempre pienso que eso es algo que ya que estoy te lo pregunto, porque lo veo siempre en las series, en las pelis, el alcohólico que va, tienes que ir a estos cursos, bueno, reuniones de gente que bebía y siempre se levanta y dice, I'm alcohol, o sea, soy quien sea y I'm alcoholic, soy alcohólico. Y digo, bueno, pues, Claro. no estás no siéndolo. Eso es Exactamente. Ha llegado un punto en el que esa persona se ha identificado con esa etiqueta, con esa identidad. tanta fichita, pues sí, siempre sigue. Entonces, cuando queremos generar ese cambio, un cambio de identidad tan profundo, es mucho más complejo que decir, es que a veces tengo conductas de vago, o conductas alcohólicas, o lo que sea, ¿no? Que lo queramos interpretar. A nivel inconsciente, le vamos a quitar hierro porque ya no cambio mi forma de ser, cambio ciertas conductas. Claro. ¿Y esto tiene que ver con el cambio también emocional? Al final está todo relacionado, todo va de la mano. Es muy difícil coger la mente o el cerebro y decir, quitamos esto, lo aislamos y esto solo va por su cuenta. No. O sea, al final es algo que todo se va retroalimentando. O sea, somos personas maravillosas, superhéroes, somos Somos superhéroes que a veces actúan Claro. como un ser humano normal y Claro. corriente con sus altibajos. Exactamente. Y tú imagínate si ahora tienes o tengo una mala época y, no sé, pues estoy más depresivo, mucho más tímido, más vergonzoso y digo, es que soy una persona que no vale. Mal. O sea, mal. Es identidad. Ya. Soy una persona que no valgo para hablar con la gente. Y yo paso por ahí y todo el mundo pasa por ahí porque tenemos momentos duros que la vida te golpea, te arrodilla y ya está, y no pasa nada. Pero no es lo mismo decir, soy una persona que no vale para hablar con la gente, que no tiene valor, que no tengo nada que aportar, a estoy pasando por un mal momento, mi conducta pues no es la mejor para hablar con la gente. Es lo mismo, mi momento es el mismo. Pero el significado que le estoy dando, que despierta lo que hemos hablado, las palabras, el significado, emoción y tal, no es lo mismo. Entonces es un pequeño matiz que a mí en su día, cuando lo conocí, me pareció fascinante. Lo es, lo es. La pena es que eso lo vemos muy bien y muy fácil en los Claro. demás, en las personas Sí. que queremos, familiares, amigos. El típico niño, es que soy lo peor, mamá. No, cariño, eres estupendo, Claro. es que tal. Pero nosotros mismos es como, me autoflagelo porque soy... Porque tenemos Instagram, que nos ayuda a distraernos. Sí, sí, exacto, Claro. sí, es O sea, que- al final es porque no tenemos esa introspección, porque es mucho más fácil que yo te diga a ti lo que haces bien o lo que haces mal, a decírmelo a mí mismo. Decírtelo a ti no es duro, no lo tengo que afrontar. Decírmelo a mí mismo es duro, lo tengo que afrontar y es difícil. Sí, ahí es que además estás dentro del tornado, del huracán, Claro. es un poco más... Y lo percibimos así. Sí. Entonces, es completamente comprensible que si no nos han enseñado durante nuestra vida, no tenemos esa educación emocional, desarrollarlo de una forma natural, pues nos cuesta. Hay gente que de forma natural es increíble. Pues no ha hecho ningún trabajo emocional, entre comillas, concreto, pero inconscientemente, de forma natural, es excepcional. Aprendamos de ellos. Nadal, un día vas a tener que venir aquí a que nos hables y nos cuentes. Ese día llámame. Por Para supuestísimo. conocerlo, claro. Sí, por supuesto. Ese día, sí. Bueno, te llamaré. Este es un tema que hay que seguir hablando, así que cualquier además pregunta que queráis que yo no haya hecho, escribirla porque nos ayudáis a seguir creando temazos de los que hablar y traer a gente pues como Víctor que nos hable. Te voy a hacer un play express en un minuto, súper rapidito. Venga. Me gustaría que si pudieras programar tu mente con una habilidad de superhéroe, ¿cuál sería? Controlar el tiempo. Controlar el tiempo. Sí, sin duda. Maravilloso. Bueno, te preguntaría, pero esto es Play Sin Express y no hay tiempo, pero controlar el tiempo, interesante.
¿Qué canción te canta a ti tu cerebro antes de una presentación importante en un trabajo o cualquier momento súper brutal, una entrevista, lo que sea? AC/DC, AC/DC. Thunderstruck. Muy bien, me gusta Es como tú. empezar con energía. Ahí, Claro, total. si me pongo una pues más Sí, no, es bajoncilla, como... claro, pues no va a ir acompañando. No, no va a acompañar. Me gusta tu mente, está muy bien. Tienes 10 segundos antes de una entrevista de trabajo o un momentazo increíble de tu vida, pero bueno, entrevista de trabajo y tienes que visualizar el éxito. ¿Qué Sí. ves? Posición de superhéroe. ¿Eres Sí. con capa? La verdad es que no lo he visto nunca con capa. ¿No? Simplemente me pongo yo en la posición y lo visualizo. Y suelo visualizarme disfrutándolo. Muy bien. Cuando algo me resulta duro o desafiante, yo me visualizo haciéndolo, no haciéndolo bien, no teniendo el resultado que busco, sino disfrutando haciéndolo. Porque el resultado al final es un resultado de muchas operaciones previas. Entonces, si nos centramos en el resultado, no nos centramos en trabajar lo que deberíamos, ¿Qué es el camino? que es el camino. Me gusta. Y nuestras bases esas del rendimiento que hemos hablado antes. Interesante, me gusta el matiz. Las dos últimas súper rápido, si tienes que enviar un tuit súper motivador a todo el mundo, en esos 280 caracteres, ¿qué escribes? No soy el mejor para motivarte, pero no te conformes con lo que no quieres. Muy bien. No te conformes con lo que no quieres. Lo de no soy mejor, no soy el mejor y ahí está el soy, ahí. ¿Verdad? Fuera. No te conformes. Sí. Quita la primera parte fuera. Sí. Gran lección, me has hecho verlo. Te he dado ahí, le he dado un twist, perdón. Y ya lo último, si tu mayor miedo se convirtiera en un personaje de dibujos animados, ¿cómo lo llamarías? Mayor miedo. Mi mayor miedo. Prisión. ¿Prisión? Sí, lo llamaría así, prisión. Un dibujo animado llamado O Prisión. le pondríamos el nombre en inglés, ¿no? Jail. Jail, sí, Jail. Tiene más pegada, sí. Sí, menos connotación, tal, significado, la ecuación. Víctor, ha sido un placer tenerte aquí. Quiero que vuelvas, pedirnos que volvamos a traer a Víctor, que hablemos un poquito más de todo lo que nos has contado, que hemos pasado muy por encima. Espero que hayas disfrutado. Mucho. Que quieras volver también. Muchísimo, claro. Y nada, nosotros nos despedimos un día más. Aquí seguiremos igualmente pues trabajando para traeros los mejores contenidos gracias a gente maravillosa y experta en su campo como es Víctor Rodrigo, que nos ayudan a sentarnos en esta mesa para haceros pasar un buen rato, aprender. Por favor, participad y que seáis cada vez mejor. Elegid Euronova, elegid quien queráis ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un súper placer, me ha encantado la conversación. Y como siempre os digo, gracias a vosotros por estar siempre ahí y por acompañarnos. Hasta la próxima.